tal? A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de ver marcas tan diversas como, por ejemplo, marcas en laboratorios médicos, marcas de consumo masivo. En algún momento vi una marca que se llamaba Mead Johnson, que hacía fórmulas para niños, fórmulas infantiles para bebés y niños. En otro momento de mi carrera vi productos de laboratorio médicos, esos que se venden en la farmacia, y aprendí un montón porque es otro planeta. En otro momento de mi carrera vi productos para limpieza, marcas como por ejemplo Clorox. Y en todos esos lugares me encontré con una misma persona. Se llama Javier Anaya. Y mucho tiempo después conocí a una persona que se llama Nicole, y cuando le pregunté su apellido, porque ella está entrando a marketing, me dijo, me llamo Nicole Anaya. Y le dije, ¿qué eres de Javier? Soy su hija. Y ellos dos están aquí conmigo hoy en No Limits. Y yo soy Jimena B. Hola Javier, hola Nicole, bienvenidos. Hola Jimena, un placer estar contigo aquí. Qué bueno verlos aquí en el programa, qué bueno tenerlos como invitados, de verdad no saben el gusto que me da. Quiero empezar haciendo un par de preguntas para ambos en realidad. Javier, de hecho nos conocemos hace muchísimos años, hemos trabajado juntos muchas veces y hablando de lo que has hecho a lo largo de tu carrera, yo quisiera que nos cuentes un poco cómo te presentarías tú. Bueno, ¿cómo me presentaría? Podría ser de varias formas, pero a ver, soy primero una persona que su principal empresa es su familia hoy. Estoy felizmente casado y tengo 2 hijas. Y profesionalmente, pues he tenido una carrera donde he sido 30 años ejecutivo en compañías internacionales. Compañías, como tú has mencionado, algunas de consumo masivo, otras farmacéuticas y otras de nutrición. Y luego de eso me volví empresario. En los últimos casi son 7 años, he estado desarrollando una labor empresarial y más recientemente también de inversionista. O sea, ya hoy en este momento estoy semi retirado, entonces más dedicado a inversiones y bueno, siempre un poco relacionado con los negocios, no dejo cerrada esa puerta. No, de hecho, me interesa mucho en esta conversación explorar el marketing en esas fases, ¿no? En el momento en el que eras gerente de marketing, en el momento en el que eras gerente general, en el momento en el que eras inversionista o en el momento en el que eras empresario. Súper interesante esos roles. Nicole, la pregunta va para ti ahora. Preséntate, por favor. Claro. Bueno, yo soy Nicole, tengo 23 años. Personalmente me describiría como una persona súper versátil. Soy alguien que tiene muchísimos intereses y a lo largo de mi vida eso me ha ayudado un montón a desarrollarme en cualquier área que se me interesara. También soy una persona con una mente súper abierta. Creo que eso viene de que desde pequeña nos hemos mudado a distintos países por el trabajo de mi papá, que primero lo movieron a México, después a Colombia y después yo me fui a estudiar a Estados Unidos. Entonces eso como me abrió los ojos al mundo y me ha hecho una persona súper versátil, de mente abierta y muy flexible. ¿Qué se siente coincidir al final del camino en la carrera con tu papá? ¿No? Qué raro eso, ¿no? Sí, yo siempre he admirado a mi papá desde pequeña, pero siempre lo he visto como una persona más analítica, más de números, de logística, y yo soy un poco más pegada al lado de interesarme por las personas, un poco más como de soft skills. Entonces, cuando estuve en Estados Unidos estuve estudiando psicología y economía porque también me interesaba el lado de análisis de data, pero siempre bien pegado a entender la mente humana y como la mente del consumidor más específicamente. Entonces, para mí, que me considero una persona bastante distinta a mi papá, al final terminar en una carrera o en un sector similar no era algo que me esperaba. Pero me ha sorprendido. Eso es algo que de hecho voy a comentar. Ya hay una tendencia interesantísima en el mundo que es la mezcla de profesiones. La vengo estudiando hace ya como 10 años. Las últimas generaciones están mezclando profesiones diversas, como lo que ha hecho Nicole, psicología y economía, para terminar en marketing, que obviamente hay una afinidad en humanidades. Javier, ahí la pregunta cae por su propio peso. De hecho, a mí me interesa la mente de las personas y estudiar a la gente. Y te ha definido como más numérico, más frío. ¿Puedes rebatir eso, por favor? Bueno, no quisiera rebatirlo porque no lo considero malo.
Y creo que tiene algo de cierto. O sea, en esencia, yo tengo un lado muy racional. De hecho, cuando salí del colegio, por mi interés, por mi gusto por los números, comencé a estudiar ingeniería. Ah, eso Y no luego, sabía. y luego, bueno, hice un cambio, giré a economía y me gradué de economista. Entonces siempre esa parte de razonamiento abstracto, de números. De hecho, por eso me llevé siempre bien con los financieros en las empresas, ¿no? O sea, es un lado que naturalmente tengo y evidentemente a lo largo de mi carrera y a lo largo de la vida, ¿no? Uno también logra conseguir balances en diferentes ámbitos, ¿no? En ese sentido también con las relaciones humanas y el trabajo en equipo, en empresa, etcétera, etcétera. Sin embargo, una de las cosas que me encanta del marketing es que une esos dos puntos, ¿no? Porque un buen marketero tiene la variable humanista y la variable numérica. O sea, debería tener ese equilibrio, esa ecualizada, ¿no? No sé cómo lo ven o cómo lo ven. Ujú, sí, 100%. O sea, por eso fue que yo, al elegir estas dos carreras, no me parecía algo loco. Recién cuando llegué a Perú y ahora estoy, como tú bien mencionabas al principio, buscando empezar mi carrera en marketing, es que me he dado cuenta que mucha gente aquí en Perú sigue un trabajo o una forma de llegar a tu trabajo que es más estructurada, de repente en la misma carrera de marketing o comunicaciones o publicidad, y yo que llevo habiendo estudiado psicología y economía, eso descuadra un poco a las personas, pero para mí siempre fue 100% lógico en mi cabeza porque tienes el lado como de entender a las personas, de entender las motivaciones y comportamiento humano, pero también el lado de los KPIs y todo lo que tiene que ver con números para medir con resultados medir bien tus resultados. Claro. Javier, ¿tú cómo lo ves? Igual, o sea, creo que en marketing es fundamental poder tener estas dos perspectivas. A lo largo de mi carrera, te comentaba hace un rato, he podido trabajar con gente que tenía mucho más fuerte uno de estos lados y, por ejemplo, si era más el soft skill, o sea, más hacia la gente, hacia la creatividad, etcétera, sufría un poco con la parte numérica y lo contrario también, ¿no? Gente numérica que luego no explotaba cosas necesarias como creatividad, como sensibilidad, entendimiento del consumidor, ¿no? Empatía. Entonces, el combinar estas dos o desarrollar estos dos ámbitos es sumamente importante para poder ser, en mi opinión, un buen marketero, digamos, ¿no? Y es difícil porque tienes que usar los dos lados del cerebro Claro. y tiendes a ir hacia uno, ¿no? Hacia el creativo, hacia el numérico y son momentos diferentes. Sí. ¿No? Combinar los dos es difícil. De hecho, una de las cosas que quiero conversar con ustedes es en este recorrido que de hecho en el caso de Javier ha visto varias marcas conmigo, Nicole probablemente las has visto desde el lado de consumidora también. Hay un mundo que ha ido cambiando en el marketing, ¿no? Cuando empezamos recién, por ejemplo, no habían redes sociales, ahora las hay, el tema de la IA, el tema de la tecnología. Cuénteme un poco de ese impacto, Javier, en tu caso, que lo has visto como increyendo. Sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo como una transformación grandísima, ¿no? Porque primero están habiendo unas tendencias, estoy observando unas tendencias fruto de los cambios que se están dando en estos tiempos a nivel del consumidor, ¿no? Entonces hay una necesidad de adaptarse a esos nuevos estilos de vida. El mundo está muy, muy cambiante, ¿no? Y al mismo tiempo, en el ámbito de las acciones, de la generación de marketing, la inteligencia artificial está penetrando muy fuerte, ¿no? No solo por el lado numérico de datos y de entendimiento de comportamientos. O sea, por ejemplo, hoy en día se habla mucho, Elon Musk, por ejemplo, dice que hoy en día prácticamente nos leen que estamos pensando, ¿no? Que dice, incluso él habla que los audífonos comienzan a tener o van a poder captar los mensajes de lo que tú piensas y por lo tanto luego mandarte publicidad que está relacionada con lo que piensas. Claro, es que telepateaban las neuronas. El típico caso es de que uno está hablando de un tema y de pronto ves en el celular que te aparecen mensajes relacionados al tema que estás hablando, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Porque uno acepta las cookies y no sabe qué está aceptando que te escuchen. Ajá. Eso es totalmente cierto. Claro. ¿No? Entonces,
Entonces hay un cambio, no solamente el cambio que se vino con el incremento del mundo digital, sino que ahora se va a potenciar y se está potenciando muchísimo más con inteligencia artificial. Entonces, para mí es un cambio tremendo con respecto a lo que había antes, la capacidad de entender al consumidor, la capacidad de generar propuestas, ¿no? Mucho más rápidas. Bueno, el mundo de la publicidad, ni qué decir, cómo se ha transformado. Salvaje. Sí. Salvaje realmente. Es abrumador, Sí. es la palabra. Sí, entonces, y eso creo que se va a acelerar cada vez más. Sí, es exponencial también. Sí. Nicole, tú lo acabas de estudiar y ya estás entrando al mundo laboral con este aprendizaje. Cuéntanos tu visión. Bueno, yo comparto mucho con lo que dice mi papá. Creo que ahorita es súper importante, si estás buscando ser exitoso en el mundo del marketing, también tener bien presente todo lo que es inteligencia artificial, el mundo digital, que creo que de repente se conoce más comúnmente como algo que está afectando más al mundo, como el lado digital de hacer newsletters y etcétera, pero no toman en consideración todo lo que mencionó mi papá, de que en verdad también hay bastantes herramientas que hoy en día nos ayudan a entender el comportamiento humano. Pero sí creo que dentro del marketing hay un lado humano que nunca vas a poder obviar al 100% con las máquinas que existan, porque el ser humano tiene un tacto y una empatía el uno con el otro que no considero que una máquina puede reemplazar. Y también el ser humano es alguien muy como cambiante y a veces impredecible, entonces por más que crees que lo tienes todo listo en una base de datos, incluso hay una ciencia que se llama Behavioral Economics que te mide esto, que es que en verdad el ser humano es muy cambiante, impredecible, entonces siempre siento que tiene que haber una mente humana detrás, por más que trabajes y uses como ventaja todas estas herramientas digitales y de inteligencia artificial. O sea, lo que me quieres decir es que la IA nunca va a poder predecir al 100% el ser humano. No, no creo. Creo que tienen que acompañarse el ser humano con la IA y la digitalización. Y Nikki, una pregunta. ¿Qué de la IA te sorprende o sorprende a tu generación? ¿Qué dices, wow, esto es increíble? A mí me encanta que todas las tareas que eran más automáticas las haces mucho más rápido. O sea, los procesos se vuelven 1000 veces más eficientes porque la IA, incluso yo, por ejemplo, uso un buscador que se llama Comet, que lo creó Perplexity, que es una compañía de inteligencia artificial, en la que puedo estar en cualquier página web, sea Google, sea LinkedIn, sea, no sé, una página de publicidad, lo que sea, y tengo como un asistente al costado que puedo abrir y preguntarle qué piensas de este párrafo o qué significa este párrafo, y ahí te lo resume al toque. O sea, ya ni siquiera tienes que copiar y pegar, entrar a otra ventana, sino ahí nomás al costado es como tienes a alguien que te acompaña y hace tus procesos mucho más rápidos y eficientes. Bueno, de hecho yo estoy haciendo un experimento. Ayer estaba leyendo un ejercicio con todas las IAs, con todas. Estaba Perplexity también, pero estaba ChatGPT, estaban 10 o 12 distintas. Y la pregunta era la misma. La pregunta era el prompt era exactamente el mismo, pero se refería a si tú supieras que matando a una persona logras la paz mundial, ¿la matarías? Y 6 decían que no y 4 decían que sí y sustentaban por qué sí o por qué no. Entonces, dentro de las plataformas de IA, con la misma información de alimentación, tienen diferentes puntos de vista. Y tomando esa referencia, estoy haciendo un ejercicio para ver qué tipo de opinión tiene cada una de las plataformas. Porque ya me di cuenta entonces que tienen una opinión distinta. Y eso ya es un punto de divergencia interesantísimo, ¿no? Estoy ahí investigando eso. Sí, es un mundo que está para explorar, ¿no? O sea, van a haber muchísimos cambios. Yo el otro día hice un ejercicio con una marca y dije, esta marca quisiera lanzar extensiones de línea. Entonces, le di mucha información que no voy a entrar al detalle, no quiero hablar de la marca también, Ya, para no está bien, cegar. perfecto. Pero básicamente le dije, en esta categoría en la que participa esta marca, quiero que me digas cuáles son las tendencias del consumidor. Y a partir de las tendencias del consumidor, ranquéame las 5 más importantes y a partir de ahí quiero que me sugieras extensiones de línea para esta marca. Buenísimo. Y a continuación le dije, bueno, y ahora que ya me estás diciendo cuáles son estas extensiones de línea, quiero que me digas la fórmula o el tipo de producto que debería acompañar en este proyecto. Y me fue botando todo esto y terminé con un plan de marketing en 50 minutos. Claro. 50 minutos. Ahora,
haz la misma pregunta en otra plataforma, también de inteligencia artificial, Ujú. a ver qué te dice. Claro. Y ten 3 asesores digitales, Sí. 3 agentes diferentes, y te van a dar 3 salidas distintas. Mm. Y después escoge la mejor o combínalas, que Sí. es lo que estoy haciendo ahora. O sea, yo trabajaba solo con un agente, que era mi chato. Ahora tengo la duda de si voy a trabajar solo con uno o con más de uno. Creo que con más de uno, o sea, voy a terminar teniendo un comité de agentes. Sí, ¿No? es increíble. Y eso también está afectando el mercado laboral, ¿no? Porque se habla mucho de cómo va a impactar, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial en el mercado laboral. O sea, ya están habiendo en muchas empresas, ¿no es cierto?, reducciones de puestos Totalmente. que están siendo reemplazados por agentes. Yo tengo un caso muy que me llamó mucho la atención. Yo tengo un cuñado que trabaja justamente, comenzó trabajando en marketing digital, ahora está en inteligencia artificial, Ajá. y la otra vez me dijo, bueno, yo no tengo ningún empleado, lo que tengo son 3 agentes que Claro. trabajan conmigo. Tal cual. Entonces ya no tiene gente con No él. tiene planilla. Él es solo Claro. con estos agentes. Y la otra cosa interesante que la escuchamos, estuvimos en un seminario de marketing, dicho de paso, hace poco, y varios de los expositores mencionaban que trabajaban en compañías internacionales, que siempre están a la vanguardia, ¿no?, de los procesos de negocios y de marketing, por supuesto. Y mencionaban que ya en las empresas globales está bajando de arriba para abajo en cascada, desde casa matriz, que todos, dentro de sus objetivos personales, estén utilizando inteligencia artificial. Por supuesto. Entonces, la conclusión en ese seminario era de que si bien se necesita la participación humana, es muy importante que las personas que trabajan en marketing estén actualizándose y educándose en los beneficios que le puede dar inteligencia artificial, no solamente porque trae beneficios, sino porque va a ser muy importante para mantener su empleabilidad, por Pero decirlo de por alguna supuesto. manera. Es como una revolución, como la revolución industrial. O sea, es como que en su momento había dicho, "No, nadie usa la imprenta, por si acaso, o nadie usa internet". Ujú. Es algo que definitivamente tienes que Claro. asimilar a tu vida y aprender a utilizar de la mejor manera. Y en el futuro, lo que va a pasar es que probablemente el trabajo que hacemos no esté como lo hacemos, o no sea necesario como lo hemos aprendido, pero haremos otra cosa, mejor. O sea, yo creo que esto va a ser como un nuevo punto de partida que va a elevar la valla y vamos a trabajar desde aquí hacia arriba, ¿no? Haremos otra cosa más interesante. Sí. O sea, eso es lo que espero que pase, ¿no? O lo que auguro que pase. Ahora, hemos hablado de el comportamiento humano, que me gusta mucho dentro del marketing, es uno de mis temas favoritos, ustedes saben. Y también hemos hablado de países. Han hablado de haber vivido en México, Colombia, Perú, obviamente los conozco muy bien, Estados Unidos también, y muchos otros lugares que no necesariamente hemos vivido o trabajado, pero conocemos por proyectos, por cultura. Me gustaría que dentro de su experiencia me cuenten en cuáles de esos países donde ustedes han vivido o trabajado consideran que este consumidor se comporta más comprando por fe o comprando por experiencia o comprando por información. Ajá. Bueno, yo en lo personal hacía rápidamente, te diría, el consumidor latinoamericano es mucho más de impulso, ¿no? Más que racional. El consumidor americano es más racional, comienzan a buscar información, a leer. Si están en el punto de venta, a mirar, a leer informaciones. Si lo hacen, que hoy día en Estados Unidos me parece que la mayor parte de las compras se dan por vía digital, entonces están comparando, mirando, buscando recomendaciones de influencers o de personas familiares. Entonces es mucho más racional, más informada. Nicole, ¿qué piensas? Sí, yo iba a decir lo mismo. Siento que en Sudamérica hay como una tendencia a una cultura más colectivista, entonces hay bastante fe en tu familia, en tus vecinos, en tus amigos, mientras que creo que en países como Estados Unidos son mucho más individualistas, entonces hay una gran prioridad en tú por tu cuenta, ponerte a buscar, investigar en los productos que te interesan y cuáles son las propiedades que estás buscando en cada uno de ellos.
y creo que esta diferencia de culturas marca un montón también cómo se ven los distintos consumidores en distintas partes del mundo. Una de las mejores estrategias que hice, una de las mejores campañas que vi también, la hice junto con Javier. De hecho, es una interesantísima que hablaba del crecimiento de los niños y decía que un niño está aprobado por neurólogos y por médicos pediatras. O sea que el crecimiento de un niño tiene una etapa crucial, ¿no? Desde que nace hasta que tiene 5 años. Y después de esa etapa no puedes hacer nada al respecto. Entonces había un factor de miedo, ¿no? En la mamá, de si no hago lo correcto en este periodo de tiempo, ya después del año 5 no puedo hacer nada. Y quiero hablar de eso, quiero hablar del miedo en las campañas de marketing. ¿Tú te acuerdas de esa campaña, Javier? Sí, claro. Cuéntame, claro que sí. cuéntame cómo ves esa estrategia, porque a mí me encantó trabajarla. Mira, es una estrategia que funciona muy bien, en mi opinión, de vuelta en mercados latinoamericanos, ¿no? En general, nosotros los latinos tendemos a ser personas que no nos proyectamos mucho hacia el futuro, somos más de vivir el momento quizás, no tan racionales. Entonces, ¿esto cómo se traslada a ese caso? Que no necesariamente, por supuesto, pensando en los niños, en los hijos, es mucho más emocional el amor, el querer siempre lo mejor para tus hijos, etcétera, pero en términos de nutrición, de información, ¿no es cierto? No necesariamente estamos bien educados. Entonces, esta campaña lo que hacía era como hacerte ver la importancia de ese periodo en la vida de un niño, bueno, un bebé en general, de 1 a 5 años, buena parte del bebé. Y entonces, incluso acompañado con la presencia de un médico como comunicador, que es la referencia o era la referencia mayoritaria para las madres. Entonces, transmitir este mensaje de es tu única oportunidad, que se traslada en un call to action, ¿no? O sea, de que tienes que hacer algo ahora. Haz algo ahorita. ¿No? Sí. Hacer algo ahora. Y si bien apela un poco al temor, al miedo, eso creo que funciona mucho en nuestras sociedades, ¿no? O sea, el tema del temor, el miedo, funciona. No era el propósito ese, pero el propósito al final del día es que los niños estén bien nutridos y logren su mejor crecimiento, ¿no? Y a través de su mejor crecimiento los padres realizarse en la medida en que tus hijos van a ser unas personas que están bien alimentadas y que por lo tanto van a poder desarrollarse de la mejor manera. Claro, sobre todo en un país como el nuestro que está tan lleno de anemia, ¿no? Y de desnutrición. Así es. Nicole, ¿esto te resuena con algo de psicología, de economía, en tus estudios, en tu carrera? ¿Te suena más a marketing de bienestar o a pánico controlado? Me suena un poco más a pánico controlado. Como mencionaba mi papá, creo que el temor es una fuerte herramienta para como hacer que la gente tome acción y en verdad llamar la atención de alguien a un problema importante. Pero también creo que va bastante de la mano con cómo los padres peruanos miden el éxito en general o su éxito como seres humanos y como padres, porque justo me hizo acordar a una campaña de Fahrenheit que hicieron con Gloria, donde básicamente muestran a niños siendo amables con sus compañeros de clase o ayudando a parar el bullying, si escriben bullying en el colegio y etcétera, y sus papás tomando eso como medida de éxito, como que ellos lo están haciendo bien, como que ellos fueron buenos padres. Y al principio de la campaña los enseñaban tomando leche de Gloria y tal, pero me parece ese como un punto súper importante también, es no solo se sienten realizados porque sus hijos estén bien, sino se sienten realizados porque ellos como padres se vuelven exitosos al ver éxito y como buen desarrollo en sus hijos también. Claro, esa es una buena estrategia de Alberto y Ricardo. Sí, entonces sí es pareja. Ujú. Excelente. Y ahí, retomando eso y aprovechando la escena, ¿no? Javier, ¿te sientes exitoso a través de Nicole? Sí, por supuesto. Cuéntame, ¿qué te da orgullo de Nicole? Me da orgullo todo lo que ha conseguido hasta ahora. O sea, ella es una persona que le pone mucho empeño a las cosas, es muy persistente y al final del día consigue lo que persigue.
¿qué herramientas de marketing has usado para educarla? Herramientas de marketing. No sé. Difícil. No, la verdad que no he pensado en usar herramientas de marketing. Estoy como segura ella, que de ¿no? manera inconsciente has usado Inconsciente. marketing. De hecho, siempre usamos marketing para la vida. Intento entenderla, ¿no? Que, o sea, eso Bueno, ya eso es marketing. es algo, ¿no? Sí. Digamos, comprenderla, entender sus motivaciones y yo adaptarme en la medida de lo posible a eso Ya, también. marketing total. Eso es marketing. Sí, buenísimo. Y de hecho, Nicole, estábamos hablando también de cómo este impacto a las marcas y el comportamiento del entorno, ¿no? Y se me vino en la mente lo que está pasando ahorita con Bad Bunny y el Grammy, por ejemplo, o Taylor Swift, ¿no? Y hablabas de cómo hay un impacto más allá de lo que uno hace como padre o como profesional. Y en este caso hay un impacto hasta la política, ¿no? ¿Cómo ves estos influencers tan de moda hoy día en el mundo de las marcas? Ujú. Bueno, creo que todo el mundo de los influencers está creciendo muchísimo hoy en día porque hay una fuerte necesidad del lado del consumidor de ver contenido más auténtico. O sea, creo que generaciones atrás de repente se caracterizan más por contenido de marketing que es más masivo, pero como la digitalización ha expandido eso muchísimo más, ahora se está creando como esta tendencia a querer pegarse más a contenido que es mucho más personalizado y auténtico, y creo que con la cultura de los influencers eso puede despegar muchísimo, porque ahí tienes a un verdadero ser humano en forma de video o de fotos, etcétera, en redes sociales, que está promocionando un producto como, en verdad, como si fuera una recomendación propia, más que una campaña que de repente viene acompañada de una musiquita o un tono específico que fue creado para pegar. Es más como una recomendación personalizada, casi que directa hacia el consumidor, al que está detrás de la pantalla. Ajá. Javier, si pudieras volver a hacer una campaña hoy día de un producto que no te quedó tan bien como quisieras, ¿qué cambiarías? Algún producto que tuve. Algo que quisieras mejorar, que dijeras, pucha, esto lo pude hacer de otra manera, o esto me gustaría darle un giro y hacerlo distinto, o acá me equivoqué y lo pude hacer de otra manera. ¿Qué sería? Mira, te puedo contar una experiencia con Clorox. Ya. En Clorox, muchas de las cosas, como compañía internacional, muchas de las cosas a veces vienen ya de arriba para abajo, ¿no es cierto?, de casa matriz, de manera global. Empacadas. Pero, y siendo una marca muy importante, competía y compite con otra marca, Sapolio, y Clorox en lejía siempre tenía un precio premium, que no era poco, era significativo. Pero el consumidor en general veía que al final son lejías y sirven para limpiar, y no es algo que en general la gente valore o aprecie mucho. No es lo mismo que algún producto de cosméticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros creo que buscábamos en Perú poderle dar un enfoque más diferenciador y hacer más investigación al consumidor para entender mejor cuáles eran las motivaciones y qué insights podíamos captar mejor para poder sostener mejor ese premium price, o sea, sostener la ecuación de valor. Y eso es algo que no pudimos hacer. Lo hicimos parcialmente, pero me hubiera gustado hacerlo más. Sí. Buenísimo. Sobre las campañas globales y locales, porque las has vivido creo que en todas las empresas donde has estado, ¿qué recomendación le darías a Nicole si Nicole entra a una empresa internacional y se enfrenta a esa situación de tener que tropicalizar una campaña internacional? Bueno, lo primero es que siempre eso es una disputa, ¿no? De arriba quieren globalizar y los mercados o los países tratan de siempre decir que todos somos diferentes y que por lo tanto necesitamos algo totalmente diferente. Yo lo que aprendí fue de que si bien
hay diferencias, también hay muchas cosas en común. Entonces yo lo que le recomendaría es, antes de presentar alguna propuesta de ese tipo, hacer un buen análisis de qué cosas realmente para la categoría, para el producto que se esté tratando, entender en qué cosas sí puede servir y cuáles realmente son diferencias sustanciales que ameritan hacer una campaña distinta. Ajá. Y en base a eso poder tener una buena propuesta sólida que permita persuadir de que eso es algo que se necesita y que puede ser muy efectivo. No, qué interesante esa respuesta, porque ahí hay como un hilo conductor que es analiza qué sirve y qué no sirve a nivel internacional y a nivel local y usa lo útil, ¿no es cierto? Y sobre esa misma línea va la pregunta de, a lo largo de tus roles como gerente de marketing, gerente general, inversionista, empresario, ¿qué has mantenido de tu experiencia marketera en estas funciones? ¿Y qué has dejado de lado? ¿O qué cambió? Sí, yo creo que lo que te podría decir es que, y que aplica para cualquier tipo de situación, sea en una empresa internacional, nacional, sea una empresa propia, es entender al consumidor. O sea, yo creo que es una inversión muy valiosa poder entender, ir en búsqueda de insights claros, de disparadores, de motivaciones del consumidor, y que luego eso te arma una propuesta muy sólida, Claro. ¿no? que va a resonar con tu grupo objetivo. Sin eso, eso es algo que se pierde muy fácilmente. O sea, sobre todo cuando te vas de una empresa grande, digamos, a hacer tu propio negocio, porque eso cuesta. Y cuando estás en un negocio propio no hay mucho dinero, entonces cuesta, ¿no? Pero siempre hay maneras creativas y de bajo costo en las cuales puedes llegar a explorar este tipo de cosas para armar una propuesta de valor. Claro, con esa respuesta ya recuerdo toda nuestra historia y por qué nos llevamos tan bien. Es exactamente lo que hago en la vida. De hecho, quiero terminar No Limits con una pregunta para cada uno y que tiene que ver con las preguntas No Limits, que son preguntas de cierre que hago en los programas siempre, ¿no? La primera es para ti, Nicole. Estás delante del espejo de Harry Potter 1. Harry Potter y la piedra filosofal. Este espejo en donde Harry ve a sus papás, y es ese espejo en que te refleja la felicidad máxima, el momento que tú quisieras haber vivido o que quieres tener, o el momento perfecto en tu vida. ¿Tú qué ves? Bueno, me veo a mí viajando por el mundo, pero siempre como regresando a Perú. O sea, Perú para mí siempre ha sido mi base, es donde está la mayor parte de mi familia. Y siempre ha sido como mi lugar seguro, pero siento que hay tanto por explorar aún fuera, tantas culturas que conocer y tantas formas distintas de pensar, que lo veo como una meta que de todas maneras quiero seguir para el resto de mi vida. Salir, explorar y conocer. De hecho, es Alas y Raíces, se llama eso para mí. Sí. Y yo en mi espejo de Harry Potter veo Barrancabermeja. Es mi happy place. Y Javier, te subes al DeLorean de Back to the Future, Volver al Futuro. Y tienes la opción de ir a cualquier parte, a cualquier momento de la historia. ¿Qué momento escoges? Cualquier momento de la historia. Quizás me gustaría estar en Roma, en el Imperio Romano. ¿En la esa época de qué? ¿Julio César? Sí, En la época de los emperadores. sí. No Difícil, sé por qué me ¿eh? llama la atención. Interesante. Lo Sí. tienes todo, Luca, así lo haces. Sí, una corona de laureles y ya estás. Sí, me parece este tema de los imperios y la vida en el pasado, ¿no? Que me parece súper interesante. La historia y Roma, bueno, fue un imperio súper Roma es lo interesante. máximo. Es precioso, es un museo vivo. Esa ciudad es una de las mejores del mundo. Sí. Nicole, se sienta aquí con nosotros tu yo, aparece por ahí tu yo, pero tiene 80 años. Ya tiene una vida espectacular. Y te dice, Nicole, lo logramos. ¿Qué quieres que te cuente? Quiero que me cuente, me encantaría aprender
las dificultades más fuertes que he pasado en mi vida, porque creo que para mí cada bajón que he tenido siempre ha sido un marcador de una era de crecimiento fuertísima. Entonces quisiera conocer cuáles son los desafíos que me han acompañado en mis 80 años de vida y cómo estos me marcaron a ser la persona que es Nicole del futuro. Buenísimo. Y finalmente, Javier, es el día de la marmota. ¿Ubicas esa película? Que te levantas y todos los días es el mismo día. Es como un loop en donde te levantas y es el mismo día en la mañana. Ajá. Y cuando te duermes y te levantas otra vez es el mismo día en la mañana, el mismo día en la mañana, el mismo día en la mañana. Ajá. Vas a revivir el mismo día todo el resto de tu vida. Ya. ¿Qué día escoges? ¿Qué día? O sea, ¿qué actividades? ¿Qué día que ha pasado ¿Qué día? escoges? Vas a vivir un día de tu vida todos los días de tu vida. ¿Qué día es? Pues hay varios días, pero bueno. No sé, me gustaría. Es difícil, pero me hubiera gustado más bien combinar días. Escoge uno. Me gustaría un día estando con mis padres. ¿Algún día en especial? ¿Estás pensando en un día? Ningún día en especial. Simplemente ¿Es domingo? los extraño. ¿Es domingo? ¿Es almuerzo Sí, familiar? es fin de semana. ¿Es Sí, fin de semana? Sí, es un día tranquilo, es un día relajado, es un día en familia. ¿Es un almuerzo familiar? Es un almuerzo familiar. Sí. Perfecto. Ese es el día de la marmota. Ah, Lo máximo. Para ti, Bueno. es el día de la marmota. Lo máximo. Quiero agradecerles por sus respuestas increíbles. La he pasado espectacular hoy. Me ha encantado tenerlos juntos. He conversado con ustedes por separado, contigo 1.000.000 de veces, contigo algunas, pero tenerlos juntos ha sido mágico. O sea que muchas gracias. Gracias. No, gracias a ti. La verdad que interesante, ¿no? Me encantaría seguir. De repente podemos seguir después. Va a haber capítulo 2 de todas maneras, de todas maneras. Y despido el programa y nos quedamos un ratito más. ¿Sí? Gracias por acompañarme con Javier y con Nicole. Ha sido espectacular este programa y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo No Limits.